¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Aquí se debate, cuando ya por fin conocemos las más de 200 páginas de este gran proyecto de reconstrucción y reactivación que genera adhesiones y también férreas oposiciones. ¿Cómo se están reconfigurando las fuerzas para intentar aprobar primero la idea de legislar? ¿Con qué margen lo logrará el gobierno? ¿Cuáles son los puntos positivos y los más álgidos en debate? Bueno, hoy día lo vamos a conversar y analizar con, miren este panel que tengo, ahí está, nos pueden saludar porque lo están viendo ya en sus casas. Ahí está, todos nuestros invitados listos para conversar, para debatir y para informarlos a ustedes, para que ustedes se formen su propia opinión. Comienza Aquí se debate. Y de inmediato vamos a presentar a nuestro gran panel, tremendo panel que tenemos hoy día de invitados e invitadas. José Montalva, bienvenido. Aquí se debate, diputado del Partido por la Democracia, electo en el Distrito 23 de la región de la Araucanía, integra las comisiones de Futuro, Ciencia, Tecnología, Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Bienvenido. Hola Mónica, gusto saludarte y saludar a los televidentes. Ignacio Churra, diputado del Frente Amplio, electo en el Distrito 14 de la región metropolitana, en las comisiones de Cultura, Artes y Comunicaciones, Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Hasta me rima. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Encantado de estar acá conversando con ustedes. Única mujer del panel, aparte de la conductora, diputada Flor Baise. ¿Está bien pronunciado así, sí, o no? Aquí bien. Bien. Diputada de la UDI, reelecta en el Distrito 21 de la región del Biobío, integra las comisiones de Hacienda, súper importante en estos días, ¿no? Emergencia, Desastres y Bomberos. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Mónica. Gracias por la invitación y saludar a todos los televidentes. Además que yo siempre digo que la gente del Biobío tiene tiempo extra. Tenemos algo en común. Sí, en Biobío, absolutamente. ¿no? Sí, Universidad de Concepción, familia. Exacto. Y le damos la bienvenida también, que siempre se pone celoso un poco cuando yo digo esto de la región del Biobío, pero se lo tiene que aguantar nomás. Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano, reelecto en el Distrito 17 de la región del Maule, integra las comisiones de Cultura, Artes y Comunicaciones. Ve, ahí están en la misma con el diputado Churra, y Deportes y Recreación. Bienvenido, diputado. Gracias, bonita Mónica. Su región. Sí. No tan linda como... No, es que es más bonita, Sí. pero yo entiendo que no puede decirlo al aire. No, sí, Le no. puede tener problemas. Y somos compañeros con Ignacio, pero solo en la comisión. No, sí, Hay que dejarlo claro. No, pero ahí en la comisión nos decimos compañeros, de hecho. Mire, No, de no, hecho, no, porque no. compañero no le gusta Uno mucho. de repente se confunde y le dice compañere, pero ya eso ya pasó de moda. Eso ya no. En fin, bueno, vamos a comenzar con el primer minuto, que es una primera pincelada. Después van a poder justificar y explicar por qué más es este mega tema de la mega reforma, entonces requiere más tiempo de debate. Pero la primera aproximación que queremos que hagan es la siguiente. La pregunta es, ¿a quién? Cuando decimos a quién, también pueden ser personas, instituciones. ¿A quién beneficia esta reforma que plantea el gobierno? Desde la perspectiva, obviamente que es más de un grupo, persona, pero principalmente a quién beneficia, y ahí cada uno puede hacer su punto político, esta mega reforma. Comienza el diputado Moreno. Desde ahora, ya, a esa cámara. Esta reforma parte por beneficiar a Chile, en el amplio sentido de la palabra. Cuando tú estás quitando cargas burocráticas a personas que hoy día están asfixiadas con todas las cargas, cuando estás volviendo a ordenar las finanzas, cuando tú estás siendo capaz de plantear medidas que a los adultos mayores no los tengan acogotados con tener que pagar una contribución a la vivienda donde han vivido toda la vida, por la cual ya pagaron impuestos, donde muchas veces no tienen los mismos ingresos de antes, y después de pagar durante 30, 35 años tienen que seguir pagándole a un Estado que está absolutamente endeudado, engrasado, y que no les responde con cosas tan mínimas como la seguridad. Beneficia también a muchas personas que hoy día están buscando empleo. Esta es esencialmente una reforma pro empleo, y donde queremos que acá Chile vuelva a crecer en el amplio sentido de la palabra. Donde de verdad, en unos pocos años más, podamos mirar hacia atrás y seamos capaces de decir que, al igual, en la inversa, como fue con las reformas del 2014 de Bachelet, tributaria, distintas otras, acá identifiquemos el punto de quiebre donde Chile volvió a crecer. Diputado Churra, ¿a quién beneficia esta reforma? Sus 60 segundos desde ahora, ya. A mí, para serle franco, Mónica, me encantaría poder decir que esta reforma beneficia efectivamente a todas las chilenas y los chilenos. Pero lo cierto es que es una reforma que beneficia esencialmente al 1% más rico del país. Y quiero explicar por qué, para salir del eslogan, ¿no? En primer lugar, es una reforma que rebaja los tributos corporativos de un 27 a un 23%
De las grandes empresas. Las pymes tienen un régimen distinto, un 12,5. Las grandes empresas, además, reintegra el sistema. Esto significa que las personas que son dueños de la empresa pueden descontar impuestos personales a cargo de los impuestos que pagaron por la empresa. Y tiene otras medidas. Elimina el 10% de las transacciones a la utilidad, al retiro de la utilidad en la bolsa, que es algo que había puesto el propio presidente Piñera. Reduce el impuesto a las herencias, a las donaciones. Por supuesto que el común de los chilenos no hacen transferencias de donaciones o grandes herencias, porque además por bajo 65 millones de pesos están exentas de impuestos. Por lo tanto, es esencialmente una reforma pro el 1% más rico del país. Diputada Bainse, también sus primeros 60 segundos en Aquí se debate para contestarnos desde su perspectiva a quién beneficia esta mega reforma desde ahora, esa Cámara, ya. Bueno, esta mega reforma beneficia a todos los chilenos y chilenas. Es un modelo de desarrollo, un modelo de gestión económica basado en la inversión que tiene por objeto generar trabajo, generar empleos estables y que despeje la incertidumbre que hoy día tenemos, donde Chile no es incentivante para invertir. Hoy día estamos estancados, tenemos un crecimiento que incluso fue decrecimiento en algún momento, pero que está bordeando el 2%, necesitamos llegar al 4%. Hoy día esto beneficia a los 2 millones de trabajadores que pertenecen principalmente a las pymes cuando se trata de un crédito tributario que va para retener el empleo y para crear empleos también que sean formales. Por ejemplo, beneficia que tienes capitales que los pueden tener capital propio o que van a ir a la banca para pedir y poder tener entonces inversión que pueda generar, como digo, los empleos. Lo fundamental es eso y por lo tanto hoy día es lo que Chile necesita y tenemos que abocarnos a poder sacar esta reforma. Perfecto, tiempo. Diputada Montalva, tiene también 60 segundos desde ahora, ya. Muchas gracias, Mónica. Bueno, yo soy abogado y los abogados, por lo general, nos fijamos en los hechos. Y acá nadie ha discutido los hechos. Los beneficiarios directos son las grandes corporaciones y los dueños de las grandes corporaciones. Esos son los beneficiarios directos y esos son los beneficios que tendría objetivamente si es que esta reforma se aprueba. Pero además podría eventualmente tener beneficiarios indirectos. Eso no se ha demostrado en ninguna parte del mundo que sea así. No hay ningún estudio que vincule directamente la sola baja de los impuestos corporativos con un crecimiento y beneficio para todo un país. Pero además de eso, ¿quién paga el costo? Eso también es muy relevante. Lo pagamos todos los chilenos. ¿Con qué? Con los recursos de los impuestos. Es decir, la persona que paga el IVA todos los días, a la persona que le subieron la benzina, que paga el impuesto especial de la benzina, está pagando este beneficio directo a las grandes corporaciones, sus dueños y con beneficiarios eventuales. A ver, tal vez podemos antes despejar un tema, a ver si están todos de acuerdo o no. Hoy día se transparentó que las pymes no mantendrían de por sí, o sea, si solo se aprueba esto, otra cosa se hace en otra legislación, pero si solo se aprueba esto, el 2028 se acaba este régimen especial que legislaron desde el Parlamento y pasarían de 12,5 a 23. ¿Qué les parece aquello? Si creen que es, porque hay tres opciones, no se hace nada y pasa eso, se plantea un proyecto aparte para mantenerles en 12,5, como escuchamos que era la promesa también de campaña, de ambos lados, de ambos lados, proyecto aparte o incluirlo dentro de este proyecto. ¿Cuál de las opciones les parece? Abro el debate. ¿Es importante o no es importante? Yo quiero hacer una pregunta. Diga. ¿Se puede mentir al aire? Pregunto en serio. ¿Quién mintió José dice... Yo creí que me iba a decir a mí. No, porque José dice, no hay ni un estudio que diga que la reducción de la tasa del impuesto corporativo hace crecer al país. Yo no dije eso, perdón, soy abogado, soy preciso. La frase fue un poco más amplia. Claro. Que solo eso hace crecer al país y tiene beneficios para todo el país. Eso tiene beneficios para el país. No, dije pero hay un estudio, te lo voy a citar. Hay un estudio de la Universidad de Portales que se publicó recién que dice que un punto menos de impuesto corporativo en 10 años te genera un aumento en la inversión entre un 2,37 y un 4,8 y un aumento del PIB entre 0,38 a 0,78. A ver, aclaremos una cosa. Cuando eso pasa, no habla solamente cuando eso pasa, de la baja de personas de un país. Déjeme aclarar una cosa para ver si yo entendí mal. Diputado, déjeme ver si aclaré. A ver, diputado, para ver si yo había entendido que lo que usted decía es que la pura rebaja no garantizaba crecimiento y otros beneficios. Exactamente. Ya, porque crecimiento sí, eso está garantizado. Crecimiento y otros beneficios. La pregunta era
quién era el beneficiario. Y yo Sí, no, dije, pero beneficiario. estamos de Las acuerdo en personas que que, encuentran trabajo estamos de también se acuerdo en benefician. que bajar los impuestos sí trae crecimiento. Ahora, si trae otros Por beneficios. supuesto que ya, puede pero traer estamos- crecimiento. Lo que yo digo es que el beneficiario, que era la pregunta, Ya. no hay nada que vincule directamente el bajar la Ya. tasa del impuesto corporativo con un beneficio, o sea, crecimiento y beneficio a todos los ambas chilenos. cosas. Ya, Ambos. o sea, Pero el crecimiento dice que significa- crecimiento sí, pero otros beneficios Pero ¿y quién- adicionales no. No, dije Para que que la lo sería sola un medida. beneficio. Lo que Se- beneficio, un El beneficio empleo, una social, persona, o sea, todo la el mundo lista de sabe, una espera. persona que Yo no sabe sé leer si y tú escribir sabes, de pero el correo. 80% se atiende en FONASA. Una persona en que sabe FONASA leer y es escribir el de Estado correo. quien paga las prestaciones. Entonces, El Estado recauda de los impuestos y de las personas. No hay plata de los árboles. no recauda ni la de plata los se impuestos de genera las personas. imprimiendo. En El Argentina impuesto es la trataron- forma de trataron recaudar financiar- desde las personas. Después, en Argentina trataron de financiar a punto de impresión de billetes y se les fue todo bastante más lejos de lo que se suele decir. Entonces, cuando el Pero Estado crecimiento se lo no reconoce. entendí la Esa parte sí. pregunta. Lo que pasa Cuando es un que dice que el Estado- crecimiento cuando- en sí es cuando un el crecimiento de un beneficio. país es más alto, Ya, dígaselo siempre a él. está vinculado a mejores niveles de empleo, siempre está vinculado a mayores aumentos en las tasas salariales. Lo- O sea, lo que ese yo- tipo de cosas es un básico que tú tienes Lo que, que yo- poner sobre la mesa. lo que yo te Tú digo puedes, es que- discutir. Lo que yo te digo es que cuando hablamos de beneficiarios, nada te dice que solamente el crecimiento va a generar un beneficio común a todo el país. Hay mucho crecimiento Aquí discrepan, que parece. genera... O sea, Démosle la palabra también al Espérame un diputado segundo. Churra, porque Es ya la ustedes teoría- dos plantearon a ver, su punto de vista. Mónica, Diputado solo un Churra, segundo. sí, sí. Es la teoría del chorreo. Nosotros queremos crecimiento. perdón, el presidente Lagos lo decía Ya, con claridad. es que la diputada Crecimiento Maise con y el mayor diputado igualdad. Churra también Es que tienen derecho a referimos a la hablar. teoría del chorreo antes Ya, de la sí, teoría del choreo del gobierno anterior. Pero No, pero bueno, si no, no, vuelve hay que la... darle esos nombres, Pero la por ejemplo. irresponsabilidad de Pensé mentir que- parece que proyecta Teoría en el del- otro lo que tiene él, digamos, porque así Teoría lo del veo. choreo, dicen. Sí. No sé cómo le No, cayó al diputado yo- Churra para que le yo- contaste aquí. Yo no sé, yo nada que ver. Yo Cuando invitaría no hay- al diputado Moreno a subir el nivel de la conversación, porque yo creo que las personas merecen una conversación informada de un tema tan importante. Yo quería responder su pregunta, Sí. Mónica, respecto al 12,5%. Hoy día, para las personas que no lo saben... Volvimos al tema. Ojo, por si alguien se perdió, entró entre medio de esta es que discusión. esa fue la pregunta la vi. Dele. que todavía planteaba Para las inicialmente. Hoy día las pymes, las pequeñas y medianas empresas, tienen un régimen especial de un 12,5%, que es transitorio, que es a propósito de la pandemia, y eso se acaba. El 2028. El 2028 se acaba y después ya el 2029 entra en régimen normal, es decir, pasarían de aprobarse esta reforma, pasarían a un régimen de un 23%. Ahora, ¿qué es lo que expresa eso desde nuestro punto de vista? Que esta reforma no está enfocada a las pymes. Hoy día escuchamos al ministro Quirós en la mañana decir dos cosas que para mi entender son bien graves. En primer lugar, dijo, primero, nosotros no hemos garantizado, y de hecho el PDG está poniendo en cuestión su apoyo a esta reforma, nosotros no hemos garantizado que vamos a extender este beneficio a las pymes. Lo dijo hoy día en la mañana en Sí, la es Comisión verdad. de Hacienda. Que dijo que no estaba dentro del acuerdo que habían hecho. Que no con estaba el- dentro del acuerdo. Que no está dentro del garantizar proyecto, no que es pensarlo. distinto. Ahora, yo ahí Ojo. quisiera decir un punto, porque otros dicen, no, pero es que puede que lo metan después. Mire, en 35 años ningún gobierno ha ingresado 2 reformas tributarias. Y ningún gobierno, por lo cierto, ha aprobado 2 reformas Entonces, ¿qué tributarias. sería lo necesario? ¿Meterlo en este proyecto? Por si es supuesto, que- o sea, si hubiera realmente una mirada pro pyme, esto debería estar en este proyecto. Pero además, el ministro Quirós dijo otra cosa más grave, A porque ver. una de las cosas que se ha señalado es que esta es una reforma pro empleo. Y dijo que precisamente no se podía garantizar que Sí, es el verdad, lo escuché en subsidio, la digamos, el comisión, subsidio sí. que se va a entregar, que en verdad Dijo es un eso. crédito a la contratación, pero el subsidio que se va a entregar al empleo no podía garantizar que generara más empleo. De hecho, se ha señalado por diversos economistas que esto podría producir un efecto contrario, es decir, que empresas que ya tienen trabajadores les bajen el sueldo para poder acogerse a los subsidios que son mejores cuando paga sueldos más bajos. O Hasta que lo 8.30. utilice para contratar a quienes tienen de manera informal. Es decir, las dos promesas, apoyar a las pymes y apoyar el empleo, hoy día el propio ministro de Hacienda la ha puesto en Ya. cuestionamiento. Diputada Maise, su momento. Pero absolutamente en desacuerdo con lo que ha dicho mi Pero lo colega dijo el- lo di- Achurra, pero es que ha verdad que lo puesto dijo en el cuestión, ministro. que ha puesto en cuestión que esto sea una reforma pro empleo. Lo que esta reforma es una reforma no pro recaudación, es una reforma pro crecimiento. Y ahí tenemos una diferencia que quizás no vamos a llegar a acuerdo con la oposición nunca en cómo ver el desarrollo económico, y que aquí se centra solo en que se le está dando a los más ricos y esta lucha de clases entre pobres y los poderosos y los pobres, cuando aquí lo que se necesita es inversión. ¿Quién la haga? Los grandes, los medianos, los pequeños, eso es lo que necesitamos, porque todos dan empleo y efectivamente más del 50% son pymes y dan empleo. Ya, pero y ese punto. subsidio ¿Es a mí me efectivo parece- que el subsidio a la contratación
dijo el ministro de Hacienda que ese elemento, no habló de todo el resto, pero No, dijo que ese elemento yo lo que escuché no del podían ministro- garantizar yo lo que fuera escuché- más empleo. Lo que escuché del ministro de Hacienda es que sí se puede garantizar que es más empleo cuando hay una baja, por ejemplo, de las tasas del IVA a las viviendas que No, que va a es que a lo generar mejor, un diputada, a lo aumento de mejor 180.000 personas. a lo mejor ya, yo me expliqué mal. ¿cierto? No, digo que Lo que va a hacer es retener, lo que dijo probablemente el ministro, sí lo que hizo el punto en Ya. que este subsidio no era solo para aumentar empleo, era para retener los empleos que hoy día están, porque hoy día con la situación que tienen las pymes, simplemente la decisión de contratar a alguien casi tiene la misma relevancia que la decisión de que alguien pueda continuar o no trabajando. lo que yo le y eso decía es significa que perder empleos. lo textual Entonces, que dijo hoy el día sí ministro se va a es que aumentar. había otras medidas que iban a propender a mayor empleo, pero que vía este subsidio no se podía garantizar que fuera más empleo. Eso dijo textual, que esa medida puntual no garantizaba Es que- Porque más empleo. es una reforma integral y ahí Entiendo su van, punto no es también. solo eso, hay otras más como son la flexibilización desde el punto de vista medioambiental para generar más inversión, más riqueza y eso riqueza en el buen sentido porque aquí si no se toma como ricos y pobres, pero Ya, eso pero es no lo que me hace contestaron, generar el ¿estarían todos desarrollo. de acuerdo con poner dentro de la reforma que se garantice 12,5 para siempre a las pymes? ¿Usted Yo sí? estoy de acuerdo con que sean el 12,5. Ahora, Sí. que vayan este proyecto no, hoy día vienen amenazas de otros partidos que si Sí, no yo lo, tengo- no lo yo hacen tengo hoy una día, propuesta. pero sí, Yo tengo una propuesta. y otros, pero no, yo creo que esto es importante y yo no tengo duda que ese compromiso que se hizo por parte del gobierno se va a cumplir. Y Ya. eso sí tiene Capaz que ser. sea mejor decirlo y- públicamente al tiro, ya que- lo vamos a bueno, cumplir. ¿Y en pero qué forma? es lo que nosotros Pero esperamos es porque que además hemos se sido pusieron partidarios de, tantas cosas en de el poder proyecto. facilitar Un segundito, el le damos la palabra a desarrollo a las Moreno y pymes. contesta Es que hay Montalva. distintas Estoy como cosas en que tú colegio tienes- con los apellidos. Hay distintas cosas que tú tienes que tener en claro cuando hablas Ya, de... pero contésteme si está de acuerdo Sí, con es lo que por dice eso, es la que voy diputada, a que eso, se explicite voy a eso, por eso. el compromiso. Porque el tema tributario de las pymes es delicado, porque cuando tú tienes tasas de impuestos que son saltos discretos, ¿no es cierto?, que no son continuos, o sea, cuando pasan de vender una cierta cantidad a otra, pasan de ser mediana a ser grande, lo que les cuesta mucho a las pymes es lograr convertirse en una empresa grande y competir. Por lo tanto, yo creo que acá tiene que venir por carriles separados una reforma donde tú sí seas capaz, creo que sería bueno, de mantener esto, pero además tú tengas un mecanismo que vaya escalonando Entiendo. progresivamente Hasta 23%. la tasa de impuestos hasta que puedan llegar, porque si no, el incentivo que se genera Sí, y en pero la es que depende práctica del es tamaño muy de la empresa. perverso. Por eso dice que Claro. sea Tú escalonado. terminas afianzando una posición dominante de empresas más grandes que tienen mayores facilidades de acceso a crédito más Ya, barato. y distintas debería cosas, y la rápidamente pyme no alcanza explicitar a el competirle. gobierno cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer para Es que que se yo creo despeje ese yo punto. creo que tú tienes que Aquí ir dicen que sí. avanzando, tú tienes que ir avanzando las partes en cada momento. Nosotros siempre hemos Es que estado se a les favor puede de eso. caer el PDG. Pero ¿sí? ojo, Pero, es perdón. que ojo, Ah, pero no está- ojo, porque lo que sí, y tiene razón lo que dice Ignacio en eso, ¿Qué? que el ministro dijo que no se puede garantizar por sí solo. Eso no significa que no pueda generar el empleo, pero No, una pero cosa no es se puede garantizarlo. garantizar. Pero el objetivo principal de ese punto es la protección al empleo formal a través de un crédito tributario que además ayuda en la línea de flotación de las pymes. Dijo liquidez, dijo ayudar en la porque liquidez. ese crédito se va contra los PPMs y si todavía le queda espacio se va Contra el contra el IVA. Eso significa que le afecta directamente en la caja a las pymes. Diputado y las Montalva. pymes quiebran por la caja. Sí, yo quería decirle, y cito textual, el estudio de la UDP, una reducción en la tasa de impuesto corporativo en Chile elevaría el nivel del PIB en 0,65% al cabo de 10 años. Sí, es la comisión La evidencia Marfan. Esa es la comisión reciente Marfan. sugiere efectos 2,4. positivos, inversión Pues sí, pues, y 10 años. actividad. Bueno, sí está primero reconocido que es deficitario este proyecto en el pero informe económico. Lo que digo, Eso es lo primero a 10 años. Después dice que hay otras medidas que también hay y que dándose medidas de baja del impuesto corporativo y otras medidas podrían subir, podrían generar mayor crecimiento. Entonces, lo que dice, pero entonces, menor yo crecimiento creo es que positivo habría para el que país. corregir ahí o habría que ¿Y para leer de las nuevo personas? o pedirle a sus asesores que Porque le está hagan claro mejor que la minuta. Pero lo que yo quiero... No, disculpe, el informe que Está usted claro que cita bajan un es el informe Marfan. El informe Marfan dice que hay un impacto inmediato en el crecimiento, pero que un nivel de compensación vía Claro, crecimiento pero- de los ingresos que se pierden por la imposible, rebaja se dan es 10 imposible. años. Jamás. Dice- Y eso lo que siempre. dice es que habría, no lo aseguran, nadie garantiza eso, porque hay muchas cosas que pueden pasar Ya, entre medio. pero otra sigamos cosa, avanzando en el yo debate, solamente pero- quiero decir que, Nadie por lo menos mi garantiza posición es Pero que mi posición no es en contra de bajar los impuestos a impuestos corporativos. Claro, usted Mi dijo posición que- es sí. que haya compensación. Y eso es lo que hacen los países Entiendo. que crecen y generan. Entiendo, hay quienes se respuesta oponen de a frentón, la pero diputado, hay realidad. quienes se, Pero lo que sí Ahí hay se quienes se cruzan oponen dos de cosas que frentón son aquí es distintas. sin compensación. Estaría Lo bueno que sí aclararlo. está claro- Pero va- me es que explico. si- es decir, Diputado Churra le Es que- toca ahora, así que si le uno toca a va- usted. Pero ojo,
Gracias. El informe económico ya lo tenemos y el informe que dice que tiene cálculos conservadores, pero reconoce que hasta el 2035 es deficitaria. Así es. sin duda. Esta es una reforma que va a profundizar el déficit fiscal. Eso lo ha dicho Matías Acevedo, ex DIPRES de Piñera, que dice: ¿quién ha dicho que la rebaja del impuesto corporativo se financiará únicamente con un mayor crecimiento económico futuro? Eso lo dijo el propio Ignacio Brone, que señala que el 1% que baja por concepto de ingreso fiscal solo se traduce directamente en un 0,1% de aporte. No, sí, el digamos. informe económico lo reconoce. Sabemos que Pero por eso esta viene es con ajuste. una propuesta deficitaria en términos fiscales y es contradictorio con lo que ha propuesto este gobierno, que ha dicho que hay un déficit que viene a ordenar las arcas fiscales. Pero yo quería decir otra cosa, Mónica. A menos que Claro, pero ninguna el proyección de- ahorro pero ninguna- fuera incluso mayor que el Pero planteado. pero si me Ahora ahí permite, tendría que ser mucho más. sí, ninguna porque no está proyección de planteado. crecimiento, ninguna proyección de crecimiento dice que salvo hasta 2035 recién Es verdad, lo que vamos a sí, tener es es verdad. déficit. Pero aquí yo quiero decir algo, haciendo un acto de buena fe. Yo sé que hablar de la idea de la política del chorreo es un poco ofensivo, pero yo creo que aquí efectivamente hay dos miradas sobre la economía, sobre la sociedad, que son distintas, ¿no? Es decir, hay un sector que cree, desde mi punto de vista, legítimamente, que si tú le generas condiciones para que los más ricos tengan más riqueza, acumulen más capital y además hace una gran contracción del gasto fiscal, lo que va a provocar es inversión. Y esa inversión va a generar de manera directa trabajo, circulación de recursos Ya, ¿y qué y mayor piensan recaudación ustedes, fiscal. el sector de ustedes? Nosotros lo que decimos es que es perfectamente posible analizar, y por eso lamentamos tanto que esto se haya metido como un paquete y no nos haya permitido realmente mirar en detalle el tema de la reforma fiscal. Es posible pensar en un descuento del impuesto corporativo. Pero, el como propio ustedes Mario lo Marcel lo había plantearon. propuesto en su Sí, reforma pues, sí, tributaria, sí, lo tienen en su bajar propuesta. del 27 al 24%, pero con una compensación. ¿Qué quiere decir? Si tú le vas a bajar el impuesto a las empresas, no se lo puedes bajar además a los dueños de las empresas. Tienes que bajar el impuesto a las empresas y se lo subes a los dueños de las empresas. Es que dice No, el no ministro sube la García integración. Ruminot que ya no ven espacio para eso. Es que se les es mira, cruzan- lo que yo quiero a ver, decir- Se están cruzando dos evidentemente- análisis en eso. Evidentemente hay espacio y por eso aquí hay una cuestión súper ideológica detrás, Mónica. Cuando tú partes, dicen, aquí nuevamente de buena fe, dicen, no, si después vamos a mirar lo que pasa con las pymes, podríamos hacer otra reforma pro pyme. Mónica. Pero es que partamos por las pymes, Que porque le si toca son a las este que dan sector, más total, trabajo, son las que están en una situación más vulnerable que las grandes empresas, son precisamente las que Pero apuntan a las ese- necesidades yo- de la ese es el crédito familia tributario. Más allá de lo chilena. que dice el Ya, le diputado toca. Montalva de los estudios que hay, lo que está claro, sí, indiscutible, es que el subir impuestos no ha generado mayor crecimiento ni desarrollo. Y eso está claro, Ni mayor porque cuando empleo. se subió el impuesto aquí por la reforma de Bachelet, con el ministro Arena, no hubo un desarrollo, ¿Cómo se enfrenta- ni hubo cómo un se aumento enfrenta el de déficit empleo. que va- Entonces, que se va a y yo generar? quiero decir que lo de las pymes, que a mí me parece bien poner el foco ahí, y eso no podemos decir una cosa aquí y otra, pero hay que ponerlo con la dedicación y el detalle que hay que hacerlo. Y por eso el ministro Quirós, lo que dijo en la mañana, porque también se lo preguntaron, que si iba o no iba en este proyecto, que hacer un proyecto distinto, más allá de los acuerdos, los compromisos que se hagan, porque yo creo que sí hay que cumplirlo y establecer eso, Está enojado el porque PDG, evidentemente están estamos súper frente a una enojados. votación y Eso eso es significa, natural, perdón, que hay que, Mónica, pero no significa es que solo el ustedes comprometen- impuesto, no es solo el ustedes comprometen impuesto lo que afecta a las rebaja, pymes, la está todo mantención el de la tema, lo rebaja que de decía pymes. Benjamín Pero Moreno. Eso es interesante, porque acá hay Usted dos hace una pregunta, representantes de partidos políticos que son los que hoy día No, yo no la soy llevan en el gobierno. yo no soy ejecutivo, yo No, 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 soy del pero- ejecutivo, pero sí comparto que sí efectivamente las pymes, y no es Mantener el ahora, régimen de lo hemos las pymes levantado, con 0,5%. nosotros hemos sacado y esto que se lo atribuye un partido u otro me parece que es chico para el debate, aquí todos hemos estado de acuerdo Pero con si las pymes. pero si el a PDG mí me- dice que el compromiso era que el compromiso incluía mantener ahí el PDG, si el PDG lo dice, el yo no estaba en impuesto. esa conversación entre el PDG Mónica, y el gobierno, un segundo, pero no perdón, tengo pero duda aquí- que el gobierno lo va a hacer. Solo quiero cerrar, que déjelo no es cerrar. solo los impuestos lo que afecta a las pymes hoy día. Los dirigentes de las pymes han hablado con el ministro, lo dijo en la mañana, he tenido muchas reuniones. Este es el tema de la competitividad, el cuando cambian de una pyme chica, mediana y pymes medianas para grandes, ya que cambia sustantivamente cuál es la capacidad de pago, ¿cierto?, de impuestos, la cantidad de contratación que tiene cada uno u otro, de personas contratadas, digamos. Entonces, hay un tema que es bastante más grueso y que yo Ya. creo que sí es para analizarlo Un en un segundo para que proyecto pueda con mucha contestar el detención. diputado Moreno, porque tenemos que irnos a las preguntas cruzadas. A ver. Yo solamente decir que coincido absolutamente con la diputada, en el sentido que aquí no es subir impuestos, no va a generar más recursos de por sí. por eso. Y también digo lo mismo, no bajar va a generar crecimiento de por sí. Hay que No. acompañarlos Por eso de están otras todas las otras medidas, medidas de y hay que flexibilización compensar de porque inversión. hoy día tenemos más de 2.600 personas que están en lista de espera.
de salud, hay 600.000 viviendas que hoy día no se pueden construir porque no hay los recursos, hay una seguridad, para qué decirlo, que hay que invertir, y eso lo necesitamos hoy día. Eso fue promesa también de campaña. ¿Cómo se del gobierno. enfrenta en el fondo, diputado? A ver si usted contesta buena esto. ¿Cómo parte- se enfrenta, necesitamos- más allá de cómo se haya producido lo que va a pasar con este proyecto? ¿Cómo se enfrenta Pero es que ese déficit? vamos a lo que se dice. Buena parte de esas viviendas no se pueden construir, y lo dijo la Contraloría, porque tenía ahí un ministro de Vivienda que andaba comprando sitios en lugares donde no necesitaban y con sobreprecio. Entonces, seamos justos en la crítica. Ya, pero ahora Pero es que el vamos a hacer modelo- construir, el no se modelo- pueden te voy a responder vender. por parte. Y las El que están modelo que construidas señalaba que no se pueden Ignacio vender. se No probó hay en dos poder oportunidades, con las reformas de Michelle Bachelet que no funcionaron y en la pluriconstitución que se rechazó. Entonces, ese modelo los chilenos no lo quieren. El tema de decir que no se pueden bajar nunca los impuestos es un argumento falaz desde cualquier punto de análisis. Porque si tú Perdón, partes pero de si esa no base- se hemos puede- dicho que se No, puede nadie ha dicho bajar. que no se pueden bajar. no, Estoy le diciéndolo, dijeron es Pero un es que argumento falaz instala desde una una serie de conversación. cosas que hagamos no una son... conversación Porque es un honesta, argumento que se ha diputado, repetido porque si no mucho. es muy difícil No se lo estoy claro, atribuyendo. entrarle a las materias de No se lo verdad. estoy atribuyendo. Pero imagínese, Pero la lo que tú frase que tienes que dice, tener no se es puede la construir razón. vivienda porque el ministro estaba comprando ¿Puedo? terreno, dijo. Claro, se van ¿Puedo terminar? instalando así. Ya, ¿Puedo terminar? escuchemos al diputado. El problema es que es se muy les difícil cruzan dos conversar. cosas en el análisis. Una cosa es que tú sepas analizar cruzan los cables. la rebaja de impuestos o la suba de impuestos y los efectos que eso genera. Y otra cosa es lo que tú quieras ver en cuanto a recaudación. Lo que nosotros señalamos es que la baja de impuestos evidentemente que en un principio te va a generar claro. una disminución en la recaudación. Hasta Pero dicen, 2035. tienes que tener compensaciones en eso. Y ahí Pero se es te que cruza no, otro no, análisis. no hay ¿Por qué? compensaciones. Ahí estoy de acuerdo con el ¿Sabes? diputado. No, pero déjame Bajar terminar. con Déjame compensar. terminar. Dicen, tienes que tener compensaciones, pero ahí se equivocan en eso. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, si yo bajo los impuestos para compensar lo que recaudo menos, tengo que compensar eso, es porque tú dices, el Estado tiene que seguir gastando lo mismo. Y nosotros decimos otra cosa. El Estado tiene que gastar menos de lo que gasta. Menos en licencias médicas, menos en empleados En públicos. subsidios, Bueno, yo en eso subsidios, sí. en eso Oye, estoy- no, no, no. Si Yo en eso tú no estoy de estás de acuerdo. acuerdo, Yo pero creo la que tiene que licencia recaudar más con médica, crecimiento, lo que dice el la ministro, lo que dice su licencia gobierno. médica, Estoy tú contra. estás de acuerdo, supuesto pero que estamos de tranquilo, acuerdo. tranquilo. El Cálmate, problema- cálmate, aquí, cálmate. Se nos Y si acaba tú el estás tiempo, de acuerdo tenemos que en irnos a que la pregunta tiene cruzada. problemas, Diputado, lo que recaude contésteme menos no una debería ser cosa. problema. Diputado Moreno, contésteme una cosa que yo no entiendo. No van a hacer nada, o sea, no hay problema con el déficit que deja esta reforma porque lo van a afrontar solo con menos gasto, no se van a endeudar más como país. Yo espero y creo que lo que se va a hacer es con ajuste. Ok, Con solo con contención ajuste. del gasto. Vamos Contención entonces, del gasto. ok. Vamos a ver si después no hay Sí, mayor después endeudamiento. dijo que no, Vamos no a está ver, escrito. vamos a ver. Exactamente. Pero es momento, lo que sí vamos a ver ahora es nuestra nueva sección. Bueno, ya no está tan nueva, pero toda la gente la espera, la pide. Depende de ellos. Que sea interesante, que sea un buen debate en este momento porque vienen preguntas cruzadas. Acuérdense, preguntas tienen que ser breves al callo y pueden contrapreguntar. Aprieten usted, aquí no es mi pega, es la pega de ustedes. Benjamín Moreno comienza del Partido Republicano preguntándole a Ignacio Achurra del Frente Amplio. Esto es Preguntas Cruzadas. ¿Por qué cuando Mario Marcel propone bajar la tasa impositiva, eso sí va a ser positivo para el país, pero cuando la propone José Antonio Kast o el ministro Quirós, no va a ser positivo? Salvando, por supuesto, el tema de las compensaciones, donde todo eso puede ser con contención de gasto, porque nosotros decimos que el Estado tiene que gastar menos. Gracias por la pregunta, diputado. Una buena pregunta. Porque usted sabrá bien que la economía precisamente funciona en base a equilibrio, ¿no? Es decir, si uno, y lo llevamos siempre a las finanzas personales, si uno tiene una cantidad de ingresos y lo equilibra con sus gastos, o si tiene un poco menos de gastos, genera ahorro, y por el Lo que no contrario, si tiene más gastos y menos ingresos, va generando deuda. Cuando el ministro Mario Marcel propuso la reforma tributaria bajar el impuesto corporativo desde el 27% al 24%, venía con una compensación directa. O sea, el Porque Estado tenía que seguir gastando lo ese mismo. impuesto está destinado a bajar el impuesto a las grandes empresas. Estamos hablando de las 16.000 empresas más grandes de Chile, al 1% más rico. Son Y 150.000 empresas. estaba compensado con un alza del impuesto a las personas que son dueñas de esas empresas. Por lo tanto, ahí se generaba una compensación. ¿Cuál es el problema de este proyecto? Yo le voy a decir, Mónica, porque la gente no lo sabe. Este proyecto reduce el impuesto corporativo a las grandes empresas, reintegra el sistema, eso significa que le baja impuestos a las personas de mayores rentas, permite la repatriación de capitales con un descuento. ¿Quiénes repatrian capitales? Perdón, ¿quiénes traen capitales de afuera?
las personas más ricas del país. Se hicieron de eso Las en varios gobiernos de la herencias, le Concertación. rebaja a la mitad el impuesto a las Tenemos que estar de herencias. acuerdo con lo que Necesitamos piensa. Elimina el impuesto del 10% Tiene que a decírselo a la él, retiro de en su utilidades momento. de transacción en la bolsa. Y por último, permite que las personas de mayores recursos puedan eliminar el pago de contribuciones de Ya. su primera vivienda. A ver, es problemático, o por lo menos es dramático, que un diputado en ejercicio no sepa que la ley tiene efectos de carácter general. ¿Ya? Porque cuando tú dices el tema de las contribuciones sobre 65, es una ley general que tiene efectos de carácter general. Y deberías saberlo más aún si estás de le puedo dar un diputado. ejemplo, Entonces, le pero puedo dar déjame un terminar. ejemplo al diputado Moreno. Déjame terminar, que no te interrumpí. ¿Ya? Mal, pues si tiene que apretarlo, po. Cuando tú estás señalando la repatriación de capitales, solamente te recuerdo que eso se hizo en los gobiernos de la Concertación. Sí, claro. También. Y es precisamente para poder llegar Ya, más con recursos. compensaciones. Por un lado, es que Con escúchame. compensaciones. No, Lo que pasa porque es que el por un problema es que lado tú todas las estás medidas de esta criticando las reforma compensaciones. están dirigidas al 1% más rico del ¿puedo- país o al 0,1% puedo- como Ya, más vamos a rico tener del que país. seguir ¿Puedo avanzando. Ese Ya, es el problema. Era ¿Puedo seguir? pregunta Son medidas nomás. Es transitorias. que entonces, además. tú estás criticando la falta de compensaciones y acto seguido criticas las medidas compensatorias. No, pues es que esas son Sí, medidas porque son transitorias. medidas compensatorias Pero, que te llegan pero nuevos medidas recursos, por lo transitorias. tanto, La repatriación de capitales por 12 es una meses, medida el impuesto a compensatoria. la herencia Pero es por le 12 dicen meses, que pero son transitoria, en cambio las transitorias, otras pues, rebajas estos son otros son gastos permanentes. Hay un permanentes. punto ahí Sí, que pero se nosotros orienta tenemos con una la diferencia defensa muy también. importante. Usted sabe cómo Nosotros funcionan las tenemos una arcas diferencia muy fiscales. importante. Ya. Hay plata que son Lo ingresos primero, Ya, hay que permanentes. avanzar las Nosotros tenemos preguntas. que Se durar acabó. un rato. Fin, Nosotros hasta tenemos aquí una quedó. diferencia muy Ya. importante. Perdón. Diputado Churra le pregunta ahora a la diputada Flor Baice. Esto es Preguntas Cruzadas. Diputada, yo le quiero hacer una consulta, le voy a preguntar de esta materia económica, pero para salirnos un poquitito. Puede ser de cualquier tema todo esto, la pregunta cruzada. Sí, yo de lo que le ustedes quería quieran. preguntar, usted como mujer que está en política, me imagino que podrá contar lo que ha sido su propio recorrido, las barreras que usted ha enfrentado. ¿No le parece razonable que teniendo una expresidenta, que fue 2 veces presidenta de Chile, que brilló en un cargo internacional, precisamente vinculado a la organización, a la ONU, una persona que cuenta con un prestigio enorme, que cuenta con el apoyo y respaldo de México y Brasil, las 2 grandes potencias latinoamericanas, que está entre los 4, digamos, finalistas, los que llegaron al final para ser secretaria general de la ONU, que sería la primera mujer en la historia, Y la pregunta primera es- mujer latinoamericana? ¿No le parece que hubiera sido razonable apoyarla? Primero creo que aquí el mérito de las personas no está en el sexo, en ser hombre o mujer. Yo creo que aquí el mérito hay que verlo en la persona, en el ser humano, más allá de su sexo. Y a mí me parece que esta candidatura partió mal cuando la compromete el expresidente Boric sin haberlo hablado, conversado a lo menos con el presidente entrante, el presidente Kast en su momento. Desde ese punto de vista, desde cómo se gestó la candidatura, y por lo demás a mí no me parece que sea la persona adecuada. No tengo, más allá del respeto, que fue presidenta, tuvo cargos internacionales, en fin, todo el respeto a ella, pero a mí en lo ¿Por qué personal no le parece me que- parece, por qué no a le mí en lo parece que la personal persona no me adecuada? parece que sea la que represente lo que hoy día se requiere en materia de lo que es el ¿Cuáles desarrollo son de los los atributos países, que de las no- personas. que no tiene- Por ejemplo, haber impulsado una reforma que estancó a Chile en materia No, pero en materia, tributaria. Entonces, pero en las no me materias haga- internacionales, derechos humanos, no me- defensa de la democracia, ¿cuál le parece a usted que es el déficit que tendría Michelle Bachelet? No le veo un mérito mayor, a mi juicio, y es mi opinión, y estoy aquí, estoy para darla. Yo soy de las que no pensé que ella teníamos que apoyarla como candidata, más allá de ser mujer Ahí o no, está. porque se utiliza el ser mujer como que ya prácticamente Perdón, un esa es una definición beneficio de la propia adicional. ONU. Hay un consenso entre beneficio los países adicional. que llegó el Bueno, momento de que hoy día hay una secretaria general mujer. No Hoy algo día que se ha yo solamente instalado, estoy se ha diciendo, instalado en el digamos, que sería un mundo valor. este tema de la perspectiva de género que se instala como queriéndonos dar a las mujeres. Yo soy mujer y he luchado y he batallado por tener los espacios por mérito. Pero no igual es por bueno mujer, cuando llega una no por primera mujer, mujer a un pero lugar. que llegue un hombre o una mujer, a mi juicio, a mí sí es una señal de desarrollo, pero no estoy de acuerdo ni con las cuotas, ni con meter la mano a la urna, ni hacer cosas Pucha, que muy sean las largo, que, no vamos que a poder sean las discutir que... de eso, pero en fin. Sí. Es otro tema, lo sé, Un pero súper obviamente tema la pregunta, que la sería bueno pregunta va poder encaminada en discutirlo. eso, y el hecho solo de que sea una expresidenta, una mujer, claro, es como que todas las mujeres entonces tenemos que estar de acuerdo solo por eso y porque es chilena. Bueno, permítanme decir que yo creo que tiene que tener afinidad también con los principios que yo represento, lo que yo creo también ¿Hay desde algún un otro punto- candidato que le también parezca que desde tiene un mejores punto de vista, atributos? también desde un punto de vista político. ¿Alguno de los y otros simplemente- candidatos ¿Alguno de le los otros le gusta parece que más tenga del mejores atributos? Yo no voy a pronunciarme sobre los otros candidatos. Usted me preguntó sobre la expresidenta No, claro, es que Bachelet. habiendo Y una- Chile dijo, el presidente dijo que no se
iba a dejar que hiciera su campaña, obviamente, pero que no iba a hacer campaña por nadie más también. Ya. Y por lo tanto voy a Después podemos volver a este tema porque lo teníamos, también a la lo teníamos para más adelante. Nos mataron esta pregunta, pero la voy a reformular porque la vamos a poner. La vamos a poner igual para la nomás. candidatura. Ya. Porque hay más que hablar de esto todavía. Diputada Baize, es su turno de preguntarle al diputado José Montalva. Esto es preguntas cruzadas. Dijimos que podíamos entrar en otro tema, En como lo lo que usted conozco, quiera, sí, sí. como lo conozco y tenemos algunas problemáticas en regiones que son similares. Bueno, diputado, usted fue delegado presidencial en el gobierno anterior con la ex ministra Toá, que le tocó también en ese momento ministra del Interior y Seguridad. Y usted ha señalado que se hicieron que se hizo muchas acciones o se ejecutaron programas para combatir la violencia, terrorismo, derechamente, que es lo que nos afecta y con mucho dolor lo digo. Y usted señaló que se hizo muchas cosas y que se avanzó de manera significativa. Ahora, mi pregunta es, porque la percepción ciudadana no es esa, y si bien han bajado los indicadores, eso no lo podemos desconocer, porque han habido normas y leyes que las impulsamos precisamente nosotros, donde la exministra tuvo que luchar ahí por lograr el apoyo de los propios militantes de los partidos oficialistas en ese momento. Pero ¿no cree usted que todavía es insuficiente o no se hace usted un mea culpa respecto a si realmente se tomó con la debida importancia que tenía el hecho, no se quiso ver la gravedad o la importancia que tienen todas las organizaciones radicales para llegar a asesinar y quemar el cuerpo, por ejemplo, los 3 carabineros estando con esta excepción? Y finalmente, ¿qué haría usted ahora que está en otro rol, está en un rol distinto, con otro gobierno? Si esto es, ¿qué cree usted que debemos, y me sumo a ella, impulsar como para realmente recuperar la tranquilidad? Bueno, primero le agradezco la pregunta y sobre todo también el reconocimiento. O sea, es decir, que efectivamente, y yo también le señalo, nobleza obliga, de que acá fue un trabajo transversal. Y eso se construyó intangible entre poder legislativo, el poder judicial, la fiscalía, el ejército, PDI, Carabineros, Ministerio del Interior, liderado por Carolina Toá, que nos permitió bajar en más de un 80% los hechos de violencia rural y, a mi juicio, el crimen organizado no puede quedar en eso. Al 40 y algo. En la región de la Araucanía, yo que conozco más y fui delegado allá. Pero falta mucho más y hay que profundizar. Y eso es lo que yo, de hecho, se lo he hablado al diputado como jefe de bancada y también he recibido una buena recepción en el sentido de trabajar en conjunto y profundizar, porque se ha logrado harto, pero hay que hacer mucho más. Aquí es como que cortamos la plata, ahora hay que sacarla de raíz. El crimen organizado está en sectores rurales de nuestra región, también de Biobío, y hay que extirparla. Se ha hecho mucho, pero hay que seguir trabajando y eso como política de Estado. Yo creo que aquí esto no se puede ver como este gobierno o el otro gobierno, hay que trabajar todos en conjunto. Y las medidas son sin número de medidas, pero hubo una estrategia que fue criticada a veces, que fue apoyada en otras, pero lo que no se puede hacer es no generar una estrategia común que tenga el apoyo de todos los sectores. Y ojo, los gremios también fueron fundamentales. Sí, los gremios de la agricultura, los gremios de la piscicultura, todos los gremios también aportaron a ese trabajo de seguridad que creo, a mi juicio, hay que retomarlo. Y estamos a tiempo para retomarlo, porque de lo contrario esto va a volver a ser lo mismo de antes. Sí, yo creo que aquí puedo solo un tema que íbamos a estar más de acuerdo casi, en todo caso, pero ¿no crees que igual el gobierno anterior se quedó bajo una mirada un poco romántica en la reivindicación de los derechos ancestrales y que no vieron que era mucho más que eso, porque eran organizaciones radicales, más que con todo el respeto que le tenemos al pueblo mapuche y que se encubrieron y utilizaron precisamente para todo lo que es narcotráfico, crimen organizado? Muy breve, tenemos que irnos a las tarjetas. Y eso yo creo que hay que abordarlo. De hecho, hoy día habló el subsecretario Joanet y estoy de acuerdo con él. Quiero llegar a eso, hay sino un negocio. Ya. Listo, diputado Montalva. Sin duda que el primer año quizás del gobierno anterior, del cual yo fui parte, sí, quizá hubo una serie de errores, pero después del segundo año, cuando a mí me toca ser delegado, cuando asume también la exministra del Interior, se marcó una ruta, y esa ruta no fue de gobierno. La ruta de ahora es que usted le pregunta al diputado Moreno, preguntas cruzadas. Ya. Bueno, la pregunta es muy sencilla, hablamos de esa materia antes. Hay un fondo que financia la gran mayoría de las municipalidades en Chile, pero sobre todo las más vulnerables. Más de 200, casi 300 municipalidades se financian con eso, con el Fondo Común Municipal. Eso se financia con las contribuciones. Y hoy día las contribuciones que se van a restar a quienes tienen viviendas sobre los 200 millones de pesos, personas que tienen ingresos de 2 millones mensuales o más, esos recursos
se le van a restar a las municipalidades más pobres. El diputado dijo que no iba a haber compensación. Yo tengo otra información, dado que se dijo que por lo menos se iba a compensar el 70% de ese gasto. ¿Y cómo se iba a hacer esa compensación? Con impuestos generales. Es decir, con impuestos generales. y aquí va la pregunta, ¿cómo considera usted que con impuestos generales, es decir, una señora de Puerto Saavedra que va a comprar el pan, que probablemente no es dueña y no tiene una casa, va a tener que con sus impuestos del pan, va a tener que financiar el hecho de que hoy día una persona que gane más de 2 millones de pesos, que tenga una casa sobre los 200 millones de pesos de tasación fiscal, ¿cómo va a ser posible que nosotros tengamos que exigirle a esa señora de Puerto Saavedra que financie el ahorro que va a tener esa otra persona? ¿Eso para usted es una buena señal? ¿Ese es el país que usted quiere construir? Diputado. A ver, lo primero, la discusión de las contribuciones no va en el debate que pone sobre cierta persona o esta otra. ¿Ya? Siempre tratan de hacer eso, pero nosotros tenemos un punto un poco más allá. Lo primero es un debate sobre la justicia tributaria. ¿Tú crees que una persona que ya pagó impuestos, que trabajó por eso, que logró una serie de cosas, tiene que pagar por algo que él ya posee, por lo que está pagando, y pagó impuestos, pagó crédito y una serie de cosas más? Nosotros creemos que por lo menos en el caso de las personas mayores de 65 años, no. ¿Ya? Y eso que quede bien claro. Y viene en el proyecto. ¿Me vaya a dejar terminar o me vaya a interrumpir de nuevo? Por supuesto, ya, que lo dejo terminar. por favor, que tranquilícese, no vaya ahí, conversamos. Oiga, que todos se interrumpen aquí, si es parte del debate, ya. Viene una compensación Dígale. de 130 millones que viene dentro de eso. Y además, parte de lo que se deja de recaudar en eso es una parte de ciertas comunas mucho más grandes que se quedan con un porcentaje, si no me equivoco, un 35% de las contribuciones adentro de eso. Y van a tener que hacer un esfuerzo. No, van a tener que hacer un esfuerzo esas comunas. ¿Para qué? Para que precisamente a esas comunas y a la señora que a usted tanto le preocupa que compra el pan, más rica. que a nosotros también nos preocupan esa señora y todas las de Chile, también esas personas que son mayores de 65 años y que se compraron una vivienda hace 25, 30 años con su trabajo, que hoy día no tienen ingresos o que simplemente están con su jubilación y que le están cobrando para que no le rematen la casa Tomen o no sus tengan que tarjetas, se acabó el sufrir por eso. tiempo. No, se acabó, fin, ya, se acabó. Está diciendo que 2 veces cobrar impuestos. ¿El sistema tributario es así? Bueno, y sí, la justicia tributaria el IVA es un segundo impuesto sobre Tú plata cobras que ya pagó impuestos, lo ideal es cobrar impuestos sobre flujo. Pero todas no las personas, sobre patrimonio, bueno, esa es una discusión no sobre más, patrimonio. se les detiene, pagan impuestos y después compran algo, compran IVA. Pero sobre flujo, ¿entendí la diferencia entre flujo y patrimonio? El problema ¿Entiendes no es la diferencia entre flujo y patrimonio? A uno le problema gusta no más es una cosa, a cómo se otro paga le el gusta impuesto. más El problema otro. es cuánto se paga de impuestos. Precisamente, de perdón, acuerdo a tus si el problema ingresos. no es cómo se Y paga el impuesto, debería estar en contra de las patrimonial contribuciones. siempre se ha pagado No, para. y va a seguir pagándose. Eso sí que es falaz. Si tú estás en contra de que se paguen impuestos por el cómo se pagan los impuestos, debería estar en contra de las contribuciones. Ya. ¿Por qué? Uno de los principales argumentos Pero de perdón, muchos pero sectores Mónica, políticos lo que pasa dice es lo que mismo. hay una Uno de cosa los que principales no, argumentos no, de no, muchos no, sectores no, políticos hay una cosa para las que- contribuciones. pero ¿Puedo seguir? compra un ¿Puedo seguir? auto, o sea, Es que hay uno de una los cosa que es principales importante argumentos para las aclarar. Oye, qué contribuciones desordenado. es que son Ya, fáciles de se cobrar, acabó, son fin, difíciles de evadir. se Hay acabó. una Lo forma importante- en cómo se pagan. Por Hay supuesto. una forma en fondo. Oye, no me hacen caso, qué terrible. ¿Saben qué más? ¿Saben qué más? ¿Cuánto se paga? Tarjeta roja. Usted no, diputado, usted se... Yo he portado Y bien. roja también, ya. Se fueron del estudio todos, salvo la diputada Valls y todos para la casa. Ya, tomen sus tarjetas. Yo me quedo. Primera pregunta, ¿hay problemas éticos o no en la información de que integrantes de la OPE recibieron, después vamos a discutir todo el tema de cómo fue, ¿no? Recibieron remuneraciones antes de asumir en el gobierno? La OPE ha dicho que era la oficina presidencial, que era por el proceso de traspaso de mando. Desde la oposición dicen hay que revisarlo, la Contraloría está estudiando. ¿Hay o no un problema ético desde el punto de vista de ustedes? Ahí. Déjenlas arriba para poder ¿Hay verlo. un problema ético? Sí. No. ¿Ya? No. Ya están todos de acuerdo en que no hay problema mientras se demuestre que Que se eso para el hacen todos los proceso de gobiernos. No, cambio. lo que pasa es que Pero- hay una práctica. Mira, es interesante que lo diga el Conversamos diputado. con el diputado. Hay una práctica que diputado es bien Ochoa. razonable. Los gobiernos, por continuidad, tú no puedes un día dejar las cosas salir y decirle al otro, oye, ahí están los lápices. O sea, hay un momento en que se tienen que entrelazar los gobiernos. Que se Y hay traslapan. una práctica razonable, que es que un grupo de personas estratégicas se van incorporando un poco antes del cambio de mando oficial al gobierno, de modo que puedan... Esto es desde diciembre.
Sí, yo me parece que es razonable que se observe, que se mire, pero yo en principio entiendo que esa es una práctica que forma parte del buen traspaso de la función pública. Para eso sirven también estos debates, para explicar estas cosas. Vamos a la siguiente. Estamos de acuerdo. Y la siguiente pregunta es, acuérdense de dejar aquí las tarjetas para que, como ustedes se ven en pantalla, la gente pueda ver lo que piensa cada uno. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con que condenados por delitos violentos en los colegios, no vamos a hablar ahora de las universidades, que lo hablamos la vez pasada, estudiantes de colegios condenados por ¿De qué edad? menores de edad, si están en el colegio, pensemos en el que tiene menos de 18. Entre 14 y 18. Entre 14 y 18, condenados por delitos violentos, pierdan la gratuidad, pierdan la posibilidad de postular, porque no la tienen en ese momento, pierdan la posibilidad de postular la gratuidad. Queremos ver, después explican. Falta la amarilla. Tienes que poner una. Después explican, ahí ven la división, lo están viendo en sus casas. No bajen la tarjeta para que se vea bien. Está la duda. Es que estoy en la duda. Al más dudoso le vamos a preguntar primero. A ver, el más dudoso primero. Sí, mire, lo que pasa es que delito violento puede ser condenado, hay distintos tipos de condena por un delito violento. No es lo mismo una persona que tiene una capacidad y posibilidades de rehabilitarse al poco tiempo de otra persona que tiene 17 años, que tiene antecedentes, que tiene varios antecedentes. Yo creo que en eso hay que ser muy cuidadoso, porque si nos vamos en sí o no, en tarjeta roja y verde... No tengo el color amarillo. Por eso, pero estos temas son muy complejos y la juventud, los adolescentes, si hay algo que los caracteriza es que todavía esas personas pueden ser moldeables. Por eso les genera más duda que la universidad. Abandonar la idea de que esos jóvenes con mucho trabajo, con reinserción, con castigo también, pueden lograr cambiar y esa persona, si no le doy la posibilidad de estudiar, bueno, ¿dónde lo dejo? ¿En la universidad sí? ¿En la universidad sí estaría de acuerdo? Yo considero que una persona que está estudiando con gratuidad, comete violencia, tendría que hacer un proceso muy largo para poder volver a ganarse la gratuidad. No es lo mismo que otra. Por acá, diputada, porque usted ha hablado más que la diputada Baiza. No, decir que yo, claro, no hay amarillo, pero sí de todas maneras verde, porque creo que hoy día hay que dar una señal importante de recuperar los colegios, los establecimientos de educación superior como espacios de orden, de tranquilidad, de seguridad. No, porque cuando hablamos de 14 y 18, claro, entre 14 y 18, pero entre 18 y 19 ya, ¿cuál es la diferencia? Pero estamos hablando, aquí hay que definirse por una u otra, y estamos dentro de lo que es el sistema procesal para esa edad, o sea, está condenado de acuerdo a un sistema que también es distinto, no es lo mismo que condenar a un adulto, pero obviamente que tiene que haber una medida y tiene que ser una medida firme y fuerte para que no sea gratis seguir haciendo destrozos, daños, incluso llegando a cometerse homicidios en establecimientos educacionales que son de educación media. Entonces eso es muy grave hoy día. Para la condena. Diputada Churra. Sí, mire, Mónica, yo sé que para estos temas, porque el tema de la violencia escolar es un tema muy sensible. Yo tengo hijos en el colegio y me imagino que a todos nos aterra la pura posibilidad de que hubiera algún tipo de agresión, tiroteo, que una persona atente con arma blanca. Lo de Calama es terrible. Y eso genera una sensación, digamos, de que uno tiene que tomar medidas, pero hay cosas que hay que observarlas con cuidado. Uno de los desafíos pendientes que tiene nuestro país es precisamente en materia de reinserción, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos, que la gente entra al sistema penal, tiene una sentencia, pasa por un castigo y las posibilidades de que se reinserte en la sociedad son muy difíciles. Entonces, a priori definir que un niño, porque una persona de 14 años es un niño, que pasa por el sistema, que comete un delito grave, que tiene su castigo en su momento, queda además marcado, es decir, que se le vuelva a imponer una pena mediante la supresión de un derecho social, como puede ser la gratuidad, es precisamente atentar contra... O sea, yo diría lo contrario, si un cabro comete un delito a los 14 años, un delito grave, y después vemos que es capaz de reformarse y terminar estudiando en la universidad, yo diría, bueno, aquí tenemos precisamente un ejemplo de alguien que la sociedad es capaz de recuperar. Sí, ¿no? son 5 años. Pero son por 5 años, puede volver y el otro un niño puede cometer todos los delitos y va a estudiar porque sus padres simplemente tienen los recursos para... Hay un punto. Fíjense, lo que dice el diputado Montalva, fíjate que una chiquilla en el supermercado me lo decía, una chiquilla de muchos recursos, me decía, yo tengo menos castigo. Sí, claro. Porque yo no voy a necesitar la gratuidad. Tuvo menos castigo al nacer y va a tener menos castigo. Tengo un castigo penal, el otro también, pero a mí
Pero, no se me queda cerrada la puerta para Vamos, estudiar. Y enfoquémoslo en por cambio, otro el lado. cabro que tiene menos, sí. Los derechos se ejercen de Enfoquémoslo por forma otro lado, arreglada, con la- cumpliendo con No, pero normativa. se y eso fija es lo se que está- me pareció se está interesante arreglando también ahora. ese punto de Enfoquémoslo vista. por otro lado. La misma señora Juanita que le preocupaba tanto al diputado Montalva, que está comprando el pan, tiene que ella financiarle a través de sus impuestos generales la gratuidad a una persona que está destruyendo colegios, porque no hablemos del caso excepcional. Si el caso excepcional o que nunca lo ha hecho, nunca debiera entrar a preocupar. Acá tenemos verdaderas bandas delictuales y delincuentes que se están tomando colegios. Y hacia eso apunta. Entonces traten de no sacar siempre el tema por la tangente y vámonos a lo grueso. Tiene la señora Juanita que financiar con sus impuestos. Precisamente la responsabilidad responsabilidad que está de la- condenado, de- precisamente la hacerlo, yo creo que responsabilidad no. en la ley y la responsabilidad de quienes tenemos, quienes legislamos, es precisamente lo que usted dice, diputado Moreno. Todo lo contrario, es considerar todos los casos, pues, todas las variables. Por eso se hacen excepciones. Pero las leyes Por tienen eso una aplicación nosotros general, a ese no proyecto de solamente- ley presentamos más de 70 indicaciones para mejorarlo. Las 70 fueron rechazadas. Precisamente Todas para muy hacer malas. estas excepciones. Mi intervención Precisamente para hacer estas Mónica, diferencias. La diputada Sandón técnicas, decía, jurídicas, tenía algunas que permitían indicaciones hacer al una respecto. correcta discriminación Ya. en diferentes diputado escenarios, en diferentes pregunta- Hay casos. varias de las Es que indicaciones evidentemente- que se las rechazó el PPD también. Pero el diputado Una pérdida de pregunta beneficios si se- a una se va a persona tomar que siempre está como una y yo le discriminación. respondo rápido. No tiene que financiar. Pero a un Ya, po. niño de 14 años que cometió un error, que efectivamente fue condenado, que cumplió su condena, menor, y después de 5 años se ha rehabilitado, ha salido adelante. Pero eso está dentro ha del podido proyecto, po. Ahí puede volver, sí, o sea, puede tener esa beneficio. persona- Dentro del pero es que la proyecto. pregunta No, se hizo acá sí, era 5 años. ¿cierto? Con la gratuidad, pero- 4 años, Claro, sale del colegio, bueno, pero de 15, 18 años, entonces no, no de podría 15, necesariamente estudiar no, 14 saliendo del años sale colegio. 18. Pero- no podría. Bueno, lo que ocurre Ya. es que hoy día Periodo que establece la estamos- Nos vamos a la pausa y regresamos. Aquí se debate. Volvemos a la Aquí se debate más desordenado de la temporada. Tenemos tiempo solo para una pregunta. Acaparadores con las preguntas cruzadas me dejaron sin tarjetas casi. La pregunta es la siguiente. Primer mes de gobierno del presidente José Antonio Kast. ¿Aprueba o reprueba? Si reprueba rojo, si aprueba ponen verde. Sus tarjetas, ahora diputados, manténganla ahí para que se pueda ver. Aquí no tengo duda. Ah, ya, está bueno, no tiene duda ahí. Ahí está entonces, ya. ¿Y por qué aprueba, diputada Baice? Para que le dejen hablar parte usted. Sí, no, porque veníamos con un país que estaba con serias dificultades, estrechez fiscal sobre todo, y seguridad. No hay ninguna duda que esos son los temas principales, lo que es la migración ilegal, que son los temas que se comprometió el presidente José Antonio Kast y que ha ido cumpliendo, como es el plan escudo fronterizo, como este proyecto de la mega reforma para reactivar la economía, es lo que Chile necesita, recuperar los empleos, ha ido cumpliendo con lo que se había comprometido, no está haciendo nada distinto a lo que había señalado. Perfecto. Es más, se ha abierto incluso más a generar una amplitud y que no se ha quedado en esa trinchera que donde se le ponía como ultraderecha, porque ha abierto a otros sectores que de centro, incluso quienes compartieron con gobiernos de la exconcertación que están incluso en el gobierno. Diputado Churra. Sí, yo aquí estoy con la mayoría de los chilenos que considera que este mes y algo de gobierno ha sido malo, ¿no? Se han tomado malas decisiones. Es incomprensible que un gobierno que nos ha hablado de emergencia, de reactivación del empleo, de mejorar la seguridad, tenga un alza en la tasa de homicidio y de delitos graves, no tenga un plan real de seguridad más allá de cosas que pueden tener un cierto efecto, como la Zanja del Norte, una ministra que ha mostrado impericia en el manejo de relaciones básicas con las policías, con los demás actores en materia de seguridad, y que además decidió hacer un benzinazo, es decir, traspasar directamente los costos de un alza que es real a nivel mundial del petróleo directamente a las familias chilenas, provocando un perjuicio a las personas de pie común y corriente muy duro y que realmente Ahí es está. injustificable. Diputado Moreno. Yo creo que ha sido un inicio complejo, donde hemos estado quizás en un contexto internacional muy duro, que es lo que dice el diputado Churra, tiene razón en cuanto a que tenemos un problema internacional, pero que a diferencia del gobierno anterior se decidió enfrentar con responsabilidad en contraste con la irresponsabilidad en muchos otros temas. Responsabilidad cuando decimos que vamos a ordenar las finanzas fiscales versus la irresponsabilidad de agrandar el déficit en 13.000 millones de dólares más de lo que proyectaron en las tres leyes de presupuesto que se les pueden atribuir. Responsabilidad cuando nos hacemos cargo de la inmigración con una zanja versus los que iban al norte a poner un megáfono
responsabilidad cuando tenemos cálculos bien hechos versus la mejor O sea, directora hacerse en cargo de la presupuesto migración la es a historia. través de una zanja, diputado. Ya. Es Esa una de las manera medidas, de es hacerse una de las cargo. medidas que funciona bastante mejor que un megáfono. Han Funciona expulsado bastante a mejor que un 40 megáfono. migrantes Oye, que venían de una Me gestión del serviría el gobierno de megáfono Boric. ahora para intentar ordenarlos. Présteme el megáfono, diputado Tiene que ir a Montalvo. buscarlo Yo creo a la que- frontera. El gobierno ha sido el gobierno de los anuncios. Yo creo que todavía no se han dado cuenta que terminó la campaña. Ahora hay que gobernar. Le generó un problema a las familias traspasándole todo el costo de la subida de la benzina, que nadie discute de que haya problemas en base a la subida internacional del petróleo por la guerra, pero traspasarle todo a la clase media, pedirle más, pese a que todo les cuesta llegar a fin de mes, no estar conversando. Yo no digo que cambie estas cosas si son de largo aliento, pero un gobierno en un mes fija sus orientaciones. Y la orientación hoy día, hemos visto está en agenda, es bajarle solamente los impuestos a las grandes empresas y no preocuparse de la lista de espera, no preocuparse de la seguridad en el Perdón, ¿y la barrio, alerta- no la alerta preocuparse de oncológica ninguna qué es? Pero estrategia la alerta que, oncológica como para las decía, personas que Se están pueden lista de quedar, espera. a se la pueden quedar señora acá. Gracias, Juana diputada León. Báez, Bárbara diputado León. Moreno, Gracias. diputado Incendio Montalvo, que diputado llevan Churra. 2 Sigan meses. discutiendo ustedes. Yo me voy. Ustedes en sus casas me imagino que también, porque aquí se termina, aquí se debate. Y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.